Muy buenas tardes, mi nombre es José Miguel Bolívar Llerena y junto a Adriana Barros, estudiantes de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Excepcional Barranquilla, en el marco de nuestro proyecto de investigación titulado La implementación de la justicia restaurativa como solución al conflicto armado colombiano, el día de hoy les traemos una entrevista que ya le presentaremos más adelante. Como invitado tenemos al doctor Edwin Mauricio Cortés Sánchez, abogado especializado en Derecho Penal y Criminología, magíster en Derecho Penal y en Filosofía Latinoamericana, licenciado en Filosofía y Letras con un diplomado en Filosofía Política y doctorando en Educación, además comunicador social en formación. En la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP actuó como profesional especializado e integró el Grupo de Análisis de la Información GRAI en la línea de investigación sobre violencia basada en género y en la línea de terceros, y actualmente asignado a la sección de revisión del Tribunal para la Paz. Bienvenido, doctor Edwin, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a manera de introducción, teniendo en cuenta su trayectoria en temas de conflicto armado y justicia restaurativa, ¿nos podría definir qué es la justicia restaurativa y en qué se diferencia a otros tipos de justicia como la tradicional o la transicional? Bueno, en primer lugar, tengo que hacer un llamado de atención sobre la presunta distancia que hay entre la justicia restaurativa y las otras formas de justicia. Y ello tiene que ver precisamente con lo que la sentencia C080 del 2019 encontró en relación con la constitucionalidad de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es que la justicia restaurativa también puede estar emparentada con formas de retribución. Los manuales de justicia restaurativa consideran esa distancia, de hecho ponen recuadros en los que señalan la comparación de enfrentamiento, como si fueran situaciones en las antípodas de las formas de retribución concentradas en el victimario, concentradas en el castigo, concentrada en características que ven deleznables desde el punto de vista de una apuesta por una justicia que se concentre en las víctimas, que se concentre en últimas, una tautología en la restauración del daño causado por el delito, cosa que se ha olvidado en relación con la forma de proceder con la justicia, y es aquello que se concentre en las víctimas, lo que pueda ser equiparable con el tema de la justicia restaurativa. Y digo, es una distinción, es una pseudo distinción, porque en ese escenario de la Corte Constitucional, C080, va a señalar, cuando analiza el articulado de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la expresión de restricciones a la libertad. Y es que para cumplir formas de restauración del daño, por ejemplo, de victimarios en el conflicto armado que tienen que retornar o hacer posible que se retorne a una situación anterior eh, a la ocurrencia del daño, eh, hay restricciones a la libertad. Y ahí encuentra la Corte Constitucional una concordancia y coexistencia entre elementos que, repito, en manuales pueden ser leídos como distantes. Entonces quiero empezar con esa precisión. No existe, porque la justicia en últimas va a ser una sola justicia. Y cuando ustedes ponen allí el tema de lo transicional, hay que pensar que la justicia transicional significa el paso de una situación a otra, de circunstancias de conflicto armado o de violación a derechos humanos, pues a circunstancias de paz o de estabilidad en un estado, en un país, en una determinada circunstancia en la que ocurren cosas que queremos superar. Y eso significa que se apliquen diversos mecanismos. Entonces no es una sola la justicia transicional, sino que son distintas formas que tienen aproximaciones. La aproximación maximalista, por ejemplo, es aquella que propende por juicios conforme a derecho. O minimalista, una aplicación de amnistía generalizadas, cosas que ya están proscritas. Entonces, en esas formas también podemos encontrar la coexistencia con principios restaurativos. Entonces, la pregunta ahí no sería en general con la justicia transicional, sino con qué formas de justicia transicional podemos nosotros encontrar elementos o cercanías o
diferencias cuando ustedes me preguntan por la justicia restaurativa, y es la apuesta que a partir del acuerdo final pues se puso en los distintos mecanismos. Miren ustedes cómo se componen con mecanismos no judiciales como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. ¿Qué más restaurativo que darle a una persona que ha tenido un familiar desaparecido la ubicación, los datos, y que en última cese allí esa incertidumbre de saber por su persona desaparecida? Eso es un mecanismo que hace la transición y que tiene un componente bastante desde el punto de vista restaurativo. Entonces, eso como para precisar. Resumiendo, entonces, depende de las circunstancias, depende del análisis que nosotros realicemos, y que en las condiciones actuales del estado de aplicación de las formas de justicia transicional en Colombia, pues incluso son coexistentes los mecanismos que se encuentran a las antípodas, por ejemplo, con la retribución. Cuando a una persona se le va a restringir la libertad, pues en últimas eso también es aflictivo. Una persona que no pueda salir libremente del país, que tenga que dar razón de su ubicación, de su domicilio, eso es restrictivo. Entonces, desde allí hay otras formas de concebir también eso que otrora y los manuales de CER o el de otros manuales de justicia restaurativa, pues no lo presentan distantes. Bueno, listo, doctor. Usted nos mencionaba el acuerdo de paz. Entonces, nuestra segunda pregunta va enfocada también al objetivo de nuestra investigación y es determinar la eficacia que ha tenido la justicia restaurativa. Entonces, desde la instauración del acuerdo de paz, ¿cuál cree usted que ha sido la percepción de la sociedad colombiana sobre la efectividad de la justicia restaurativa como un mecanismo para abordar esos daños causados por el conflicto armado colombiano? Bueno, desde la teoría y el proyecto, las cosas están bien pensadas, es mi posición. Pero desde efectos prácticos, considero que la eficacia debe estar acompañada de un fuerte componente de pedagogía, porque para las personas que están viendo al menos el proceder en la jurisdicción penal ordinaria, en donde se privilegian las penas con carácter aflictivo, y en el escenario ordinario, por ejemplo, dentro de la funcionalidad de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es donde se incorpora el carácter restaurativo de la sanción. Mientras que en la jurisdicción penal ordinaria, el artículo 4, cuando habla de las funciones de las sanciones penales, ni siquiera tiene un asomo con el tema de la restauración. Y son ideales las funciones preventiva, retributiva, justa o preventiva general especial y elementos de resocialización. Entonces, desde esa perspectiva, considero que si una persona tiene una jurisdicción penal ordinaria en la que pone altas penas para delitos comunes, ¿qué pensaría de formas y apuesta por la restauración como está contenida en el Acuerdo Final de Paz? Entonces, allí el tema de difusión, de pedagogía y de comprensión del fenómeno, yo creo que aún falta mucho por comprenderse dentro de la sociedad colombiana. Y de ahí que la efectividad sea leída también con aspectos de comparación de dos situaciones que son totalmente distintas. Miren cómo yo les menciono las penas de la jurisdicción penal ordinaria, que tienen su contexto, pero juxtapuestas sobre los efectos de la perspectiva de la justicia restaurativa aplicada por formas especiales para la superación del conflicto armado, pues eso redunda en comparación entre un fenómeno y otro que no tiene punto, no tiene ni siquiera perspectiva. Y eso tiene que ver con la forma como nosotros en la justicia penal ordinaria ni siquiera nos hemos dado a la apuesta de pensar en pro de las víctimas. Mire ustedes, los estudios de línea jurisprudencial demuestran que la víctima ni siquiera parte es en la resolución del conflicto que le llevó a un proceso penal, sino que de una forma eufemística se le llama como interviniente especial, y eso hace que aún estemos muy distantes en la justicia penal ordinaria para provocar una justicia que sea pro víctima. Entonces, eso es hacer esa comparación y poner un escenario de justicia restaurativa de respuesta a los grandes crímenes cometidos durante el conflicto armado, pues eso da para que estemos comparando dos realidades que son totalmente diferentes, y que sea una mejor que la otra, pues yo creo que no podríamos llegar a ninguna conclusión. Cada una en su respectivo contexto, y más bien la jurisdicción penal ordinaria tendría que aprenderle más a elementos y circunstancias que se han dispuesto para los grandes crímenes como los cometidos durante el conflicto armado.
Entonces, eso es lo que tengo que decir a propósito de esa percepción de la sociedad colombiana que está comparando cosas que no debieran compararse, y si al punto de compararse debieran sacar una conclusión, yo creo que sería más la justicia penal ordinaria la que tendría que aprenderle a formas como la apuesta por la justicia restaurativa para los grandes crímenes en aras de superar el conflicto armado colombiano. Ok, doctor. Bueno, también queríamos saber cómo usted, de cierta manera, evalúa la participación de las víctimas, ofensores y la comunidad en los procesos de justicia restaurativa en Colombia y cuál sería o cuál considera usted que ha sido su impacto real en la reconciliación y la construcción de paz. Bueno, ahí depende del modelo en el que estemos ubicados. Personalmente fui representante judicial de víctimas en el proceso penal especial de justicia y paz. Allí la participación de las víctimas se veía desde el punto de vista del conocimiento y satisfacción de la plenitud de sus derechos, ¿no? A la verdad, a la reparación, a la justicia, también con un componente aflictivo de la pena alternativa. Y ese escenario pues deja cosas interesantes que podríamos nosotros analizar y ver, al menos difundido dentro de la esfera y del conglomerado nacional para hacer una evaluación. Tenemos cerca de 85 sentencias, si no estoy mal, que se han sancionado desde el año 2010, y la evaluación de ese proceso nos lleva a grandes aprendizajes. Víctimas que, por ejemplo, llegaron a un registro que tuvo que adecuarse, que empezaron por millares, en este momento a tener ya millones de víctimas reconocidas en un registro. Eso ha hecho que la forma de verse partícipe en el marco de un proceso, pues tenga que y amerite una evaluación. Ya frente a la apuesta del punto de víctimas pactado en el acuerdo en el punto quinto, por eso se llama víctima, pues depende de cada uno de los mecanismos. Y vuelvo otra vez a ejemplificar. Miren ustedes cómo a 20 años se puso el tiempo para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y desde el punto de vista de la evaluación y lo que pueda hacerse, pues sería benéfico desde una consideración de la centralidad de las víctimas, pensar en la implementación de ese mecanismo. Ya en el componente judicial, pues ustedes miren cómo dentro de la finalidad de las sanciones es el sostenimiento de la paz y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Entonces eso ha sido muy interesante al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, pensarse en estas formas de novedosas de aplicar sanciones, en las cuales se involucre como elemento de la función de la sanción penal, pues el componente restaurativo. Y si pasamos entonces a otro mecanismo como el de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pues encontramos allí nosotros elementos que se incorporaron dentro de los informes finales que se presentaron. Y como mecanismos, pues que hay más centralidad de las víctimas, sino ver satisfechos sus derechos, también con el reconocimiento de formas y medidas de reparación, por ejemplo, que ponen en tela de juicio la forma como en la jurisdicción de justicia y paz las sentencias terminaron con, por ejemplo, con cálculos indemnizatorios cuya materialización pues es muy difícil. En cambio, pensar en una apuesta de reparaciones por vías administrativas, evidentemente reconociendo que estamos en un estado que no va a tener toda la posibilidad de reparar de manera indemnizatoria a todas las víctimas que se cuentan por millones de víctimas, de acuerdo con el registro. Entonces, en eso también hemos llegado a avanzar y a aprender. Entonces, ahí nosotros, vuelvo otra vez sobre el elemento pedagógico, vuelvo otra vez sobre el elemento de conocer qué es lo que está pasando en el país, para que en últimas esas formas que estemos implementando pues sirvan para la reconciliación y sirvan para hacer una construcción de paz. Obviamente hemos tenido acercamientos, pero también distancias de llegar a ese objetivo que se llama la paz en el país, pero una apuesta y una comprensión de lo que estamos haciendo, pues hace parte también de esa aproximación y alcance del logro al cual estamos apuntando. Bueno, doctor, hemos notado que un punto principal y el objetivo en el que gira esta justicia en el marco del conflicto armado es la víctima. Entonces, como última pregunta, nosotros le tenemos
que cómo ha sido la posición de los organismos internacionales y nacionales, como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, respecto a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia, y cómo se puede garantizar desde los mismos una adecuada reconstrucción de los derechos vulnerados a través de la justicia restaurativa, sumado a que será que el Estado se ha brindado las herramientas necesarias para hacerlo. Bueno, esa es una pregunta que aún está por resolverse dentro precisamente de las circunstancias de aplicación y ejecución de un proceso en marcha. Podría hablar de lo que, del proceso que antecede, que es Justicia y Paz, con todos los años que ha tenido. Y dentro de ello, pues vemos estos satisfechos algunos derechos, por ejemplo, en Punto de la Verdad, por allá hay un artículo de Verdad Abierta que dice, palabras más, palabras menos, la fosa común que tapó Justicia y Paz. Y fue que en el marco de la implementación de mecanismos de justicia transicional, frente a la oferta de penas alternativas, pues victimarios empezaron a confesar hechos que dieron y salieron a la luz, pues millares de personas, creo que dice 5.000 o tantas fosas comunes fueron destapadas. Entonces vemos allí desde el punto de vista de la verdad, la satisfacción para un número considerable de víctimas. Y si pasáramos entonces a otros espacios, por ejemplo, de acercamiento entre victimarios y las víctimas, también hay ejercicios muy interesantes dentro de ese escenario jurisdiccional, pues que ya cuenta con el número de sentencias que ya les había dispuesto. Frente a lo que se avanza con la Jurisdicción Especial para la Paz, ustedes ven allí también los avances que hay en cada uno de los casos y las aproximaciones que tienen para la satisfacción de las víctimas, con mecanismos que son y tienen la visión, el cuidado de instancias internacionales. Desde la complementariedad positiva, la Corte Penal Internacional pues ha visto muy, muy bien esto, lo que se está implementando al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, por ese componente aflictivo de las sanciones, por los casos que de una u otra forma, advertidos desde el examen preliminar en un informe de la Corte Penal de 2012, que se concentró en 5 puntos, pues ahí ven avances y situaciones que satisfacen los estándares o las condiciones que para la implementación de los mecanismos de justicia pues se tienen en el país desde la observación internacional. Entonces, en el proceso del sistema integral, pues las cosas están en marcha, no podríamos tener una evaluación como si la tendríamos frente al mencionado proceso penal especial de justicia y paz. Le falta tiempo para la jurisdicción, ya cerró la comisión del esclarecimiento de la verdad y pues están en marcha estos mecanismos sobre los cuales no podría tener una evaluación, así como la que les acabo de señalar sobre justicia y paz. Bueno, doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir todo su conocimiento en esta entrevista. Muchísimas gracias nuevamente por brindarnos a todos un aporte muy específico para enriquecer sobre todo nuestro proyecto de investigación y seguir brindando información veraz sobre la justicia restaurativa como solución al conflicto armado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para mí fue un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, doctor.